Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este evento titulado Fundamentos de Propiedad Intelectual para Emprendedores. Tenemos como invitado especial al maestro Jesús Soconini Alvarado, egresado de la maestría en Ciencias en Gestión de la Economía y Políticas de la Innovación. Bienvenido, Jesús. Muy buenas tardes a todos. Nomás para verificar, ¿todos me están escuchando? Sí, todo correcto. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Es un gusto tenerlos a todos ustedes. Gracias a Jonathan Domínguez por esta invitación. Él es el director general de Innovamotion. Pues la idea de la reunión de hoy es para todos los que están interesados en la propiedad intelectual y tengan proyectos patentables o que sean susceptibles de protección. Pues la idea de este seminario es esclarecer dudas, hacer networking y poder solventar los problemas actuales. Pues con este preámbulo arranco, nada más déjenme compartirles pantalla para verificar. ¿Ya ven la pantalla compartida de la presentación? Sí. Es Perfecto. visible. Bueno, pues entonces comencemos. Pues básicamente quiero tocar un tema que es la innovación. Les estoy poniendo la portada de la corriente de pensamiento en la que me estoy basando, que es la economía evolutiva. Esto data desde 1982. Este es un grupo de investigación allá en Sussex, Inglaterra, y hace un parteaguas a diferencia de la economía clásica. Estos son los 10 principales preceptos de la economía evolutiva. Dice que los agentes están completamente diferenciados, tienen características particulares. Todas estas ideas las vamos a retomar a continuación. Y otra cosa muy importante, los mercados no tienden al equilibrio. Eso ya lo hemos visto históricamente en varios hitos de la humanidad, con la crisis de 1929, la crisis del 2008, y posiblemente ahorita en el 2020 lo vamos a ver con los cambios y las elevaciones del petrodólar. Ahorita el dólar está bajando y el petróleo está bajando y el dólar está subiendo. Esas fluctuaciones nos dan señales de que los mercados no tienen el equilibrio. Entonces, básicamente de aquí lo único que quiero rescatar, que esto de la economía evolutiva se basa en las ideas de Charles Darwin para explicar fenómenos económicos. Y de esto, lo principal son estas tres cosas. Para que un agente económico sobreviva, 1, debe de diferenciarse, o sea, la selección natural. 2, se debe de adaptar al medio a través de ventajas competitivas. 3, para durar mucho, debe evolucionar continuamente, lo que manejamos como innovación continua. Todo esto tiene mucha aplicabilidad. Hace 3 meses, la mayoría no hacíamos home office. Ahora es una realidad, nos estamos adaptando. Los agentes económicos, como queremos sobrevivir, obedecemos a estos fenómenos estudiados, en este caso por Charles Darwin. Y hay otro concepto, las economías de guerra. Esta es una captura de pantalla del día de hoy, del 27 de abril, de un diario español, El País, y lo tiene en la portada. Pues las economías de guerra, ¿por qué? Porque el entorno actual obedece mucho a un comportamiento cuando han existido las guerras en los diferentes tiempos de nuestra historia. Entonces, yo aquí estoy esbozando en imágenes las principales economías de guerra. ¿Por qué es importante esto? Porque, como ya lo mencionamos, los agentes económicos se van a tender a adaptar. Y estos son sectores clave porque no van a parar. Al contrario, van a aumentar o se van a intensificar. Los otros sectores van a tender a disminuir su actividad económica. El primero que tenemos es la logística y transporte. Y eso lo podemos comprobar. O sea, ahorita las empresas ya no venden en puntos de venta, realmente ya los pedidos se hacen por internet. Sigue trabajando todo lo que es logística y transporte. Sector salud en todas sus áreas, no solo el área médica, también la investigación, la ingeniería, la clínica. El sector salud va a seguir trabajando. Las tecnologías de la información es otro sector clave. Todo lo que se requiere
para que el Internet funcione. Y lo podemos comprobar porque eso demuestra la manera en que estamos teniendo esta reunión el día de hoy. El otro es el sector de los alimentos, desde el campo hasta productos elaborados. En todas esas cadenas de proceso va a seguir vigente. El otro sector es la investigación, principalmente la industria farmacéutica buscando soluciones rápidas y la biotecnología. Y otro sector que realmente no es muy mencionado, pero es muy importante, son los hacedores de política. Todos los que hacen política pública es muy importante porque todos los días están diseñando y elaborando política pública. Entonces son sectores que no van a descansar, se van a mejorar y van a tener una curva de aprendizaje. Entonces aquí lo rescatable es, ya que tenemos un panorama de lo que estamos viviendo ahorita, pues podemos acercarnos a estos sectores, ver desde nuestro enfoque, desde nuestras habilidades, qué podemos aportar, o bien al menos estar claros y pasar por un proceso de transición. Bueno, hasta aquí me gustaría hacer como un paréntesis. Estos conceptos los manejo porque van a reforzar toda la plática que les tenemos el día de hoy, que básicamente es propiedad intelectual e innovación. Vamos a manejar conceptos, tenemos un público muy diverso, tenemos parte de nuestro público, gente muy especialista en el tema, otros que realmente están interesados pero no saben cómo abordarlo. Entonces, pues en ese sentido vamos a manejar conceptos de lo básico y los vamos a ir intensificando. Y al final lo que les queremos mostrar es un estudio de caso de cómo gestionar la propiedad intelectual. Y es un estudio de caso que se gestó durante los últimos 5 años. Empezó en el 2015 y a la fecha se sigue gestionando. Pues vamos a entrar en materia con las patentes. Si alguien ha tenido oportunidad de verlas o no, pues los documentos de patente tienen esta estructura. Del lado izquierdo tenemos un título de patente mexicano. ¿Qué destaca aquí? Pues primero la parte gubernamental que lo respalda, en este sentido la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin estos dos agentes económicos, no darían sustento a la propiedad intelectual, al menos en México. Después tenemos titulares, en este caso es un particular, Julio Alberto Mendoza Mendoza. ¿Qué datos nos revela? Si se fijan, tiene una clasificación. Esa clasificación, esos códigos alfanuméricos los vamos a ver más adelante. Ahorita nada más es para que lo tengan en cuenta. Tenemos una lista de inventores, entonces aquí ya vemos claramente una diferencia. La diferencia entre un titular y un inventor. El titular es el dueño de la propiedad. El inventor es la parte técnica que lo realizó. Es muy importante diferenciar esas dos figuras. Tenemos fechas, son muy importantes las fechas, ya que esto es un registro. Si lo vemos en la parte central donde dice solicitud, tenemos un número alfanumérico que empieza con MX, diagonal A, 2015. Ese número ya nos está dando información. Después está una fecha de presentación y la hora, pero la hora está hora y minuto, 11:04. Vemos la importancia de las fechas en la propiedad intelectual. Y es verdad, porque aquí siempre se reclama una fecha de prioridad. Una patente que se hubiera concedido 11:03 le antecede. Una 11:06 le precede. Tenemos una fecha de vencimiento. Acá está en 30 de octubre del 2035. Quiere decir que al 30 de octubre del 2035, esta figura de propiedad intelectual ya queda extinta. Ya no tiene ese valor de protección. La fecha de expedición fue cuando esto fue público. Tenemos 10 de junio del 2019. ¿Qué más datos tenemos? Tenemos el fundamento legal, que es la parte que está en la parte central inferior. Ahí tenemos artículos, que es lo que le da sustento. Mencionan a la ley de la propiedad industrial. Después está un código, un QR. Ya, ¿por qué es esto? Esto obedece a los nuevos lineamientos internacionales en materia fiscal.
esta solicitud tiene una cadena donde están los datos específicos que se pueden trazar a nivel gobierno. Entonces, como vemos, México está alineado a unas tendencias de gobierno digital. Ese QR, si lo escaneamos, nos va a llevar a más información. De la parte central que tenemos una solicitud internacional. Aquí es muy importante porque muchas veces pasa que escuchamos que dicen, no, es que yo tengo una patente mundial o una patente internacional. La realidad es que eso no es posible. Las patentes son de carácter nacional. La protección está limitada a un país. En la primera, nada más a México, una vez que es concedida. Y la que tenemos en el centro es una solicitud internacional. Esto es en virtud del Tratado de Cooperación en materia de patentes, que lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más es como un preámbulo para que nos empecemos a empapar con estos temas. Acá, ¿cómo las identificamos? Por los códigos. Esta tiene un WO, empieza con W, del inglés de Word. Entonces también nos dan, hay datos particulares, claro, inventor, solicitante, ¿qué más? Tenemos una figura representativa y tenemos un pequeño resumen de qué es la invención. Y conceptos que no debemos olvidar con esto de las patentes. Tenemos el primer concepto que es la invención, la realización y las reivindicaciones. Estos son medulares, se tienen que estudiar siempre. Si uno quiere ser inventor o tengo una idea, la quiero proteger, siempre es importante entender la diferencia entre estos tres conceptos. ¿Por qué? Porque las patentes finalmente es un proceso legal que está respaldado por el gobierno. Entonces, no son conceptos literales, están fundamentados en una ley. El primero, una invención es una elaboración mental que no tiene sustancia física. Elaboración mental. Una elaboración mental es una idea estructurada, pero finalmente idea. Una realización es cuando esa idea la bajamos, ya sea a papel, la bajamos a un artefacto, a un prototipo, la hacemos en plastilina, en palitos. En temas de negocios eso es parte de validar la idea. Cuando tú la construyes, la materializas. Entonces es importante cuando tenemos una invención de, tengo una idea que ya trabajamos en la mente, que ya hace ciertas cosas, tiene características, tiene propiedades, pero todavía no tiene materia. Cuando tenemos una realización es porque ya tenemos un prototipo que es tangible, es palpable, o al menos es visible. Y digo visible porque también ahorita con las tecnologías que tenemos actualmente, esa realización puede ser totalmente digital, y lo digital no tiene materia física, lo podemos visualizar a través de una pantalla o a través de un sonido, o otros elementos como las interfaces hápticas que nos permiten sentir olores o texturas. Y la otra son las reivindicaciones. En un documento de patente lo que se busca es una protección. Entonces las reivindicaciones son esta parte, es la parte que tú estás reclamando como propio. Estos conceptos realmente se tienen que entender a detalle, estudiarlos todos los días. Ahora, pues yo les hablé de un marco legal. Aquí nada más de manera ilustrativa los pongo en esta lámina. Esta lámina se las vamos a compartir. Tenemos la ley de la propiedad industrial. ¿Por qué es importante? Porque todos los que son agentes, que son abogados, que están en oficinas, que están al frente de empresas que hacen desarrollo, tienen que tener una persona que esté especializada en estos temas, que sepa interpretar la ley, que la sepa aplicar, porque en diferentes momentos de las patentes se va a tener que requerir a estos documentos, porque son las guías, son los respaldos. Después, ¿qué tenemos? Tenemos una ley federal del trabajo y menciona las patentes, sí, claro. Esto es muy importante porque muchos inventos no los hacemos de manera individual. Trabajamos de manera colectiva, ya sea dentro de una empresa o asociados con otras personas. Y cuando hablamos de eso, quiere decir que hay contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios. Por eso la ley
Federal del Trabajo regula en el artículo 163 la propiedad intelectual. Aquí vamos a leerlo porque esto es importante y va a esclarecer algunas dudas que ustedes pueden o han llegado a tener. Dice, la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación y de las invenciones realizadas a la empresa se regirá por las normas siguientes. 1. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor. ¿Ven? Eso está dentro de la ley. O sea, todos los inventores tienen derecho a ser reconocidos. 2. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento a los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. Aquí el patrón es la persona que está financiando que el inventor pueda llevar a cabo esa realización, de la invención a la realización. Entonces, aquí la ley no está diciendo que le está dando prioridad al que financia todo, si hay un contrato de por medio. Y el 3, en cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente. Esto es en caso de duda. Aquí vemos claramente que la ley falla de manera natural siempre al titular, o sea, la persona que financia las investigaciones o las innovaciones. Entonces, ¿esto en qué marco se circunscribe? Pues en la academia, en las empresas privadas, hasta también las estatales, porque encontramos patentes de la UNAM, de la UAM, la SEP también patenta, la Marina también patenta, las empresas privadas patentan y las personas a título personal, como personas físicas, también patentan. Los otros conceptos, bueno, para hacerlo más ligero el discurso, ¿qué necesito cumplir para obtener un título de patente? Realmente no se necesita ni tener estudios, no se requiere ser universitario, tener una maestría, un doctorado. Teniendo estos 3 requisitos, literal, cualquier ciudadano puede patentar. 1, es que la realización que tú tengas debe ser novedosa, debe tener actividad inventiva y aplicación industrial. Si tú presumes tener estas 3 cualidades ante una oficina nacional, en este caso el INPI, se está diciendo que tú cumples los requisitos legales de patentabilidad. Entonces, eres acreedor, tienes unas altas posibilidades de que te la concedan. Acá estoy poniendo de manera ilustrativa examinadores de patentes notables. Tenemos a Albert Einstein, Thomas Jefferson, que fue un presidente de los Estados Unidos. Este personaje es importante porque realmente él impulsó que se creara la USPTO, que es la Oficina de Patentes de Marcas en Estados Unidos. Tenemos otros personajes, Naoto Kan, me parece que es un canciller de Japón, Kurt Adler. Ven, realmente hay muchos, estos son examinadores de patentes. Los examinadores de patentes son las personas que evalúan estas 3 cualidades que les digo. Entonces tenemos inventores, los examinadores de patentes son los que trabajan en las oficinas nacionales. Digo, esto lo voy a pasar más rápido. La idea es de que si ustedes ya quieren repasar qué es nuevo en términos sencillos es que no esté divulgado, que no esté escrito, que no esté en internet, que no esté en ningún libro, en un diario, que no esté registrado. Todo lo que está registrado es a lo que le llamamos el estado de la técnica. Si ustedes tienen algo que presumen de que no lo encontraron o no se puede recuperar en internet, en ningún libro o en ningún producto comercial, se presume que ustedes ya están cumpliendo la novedad. Para la actividad inventiva es un concepto donde uno tiene que demostrar que llegó a la invención y que los resultados no son evidentes para una persona experta o media en el tema. ¿Cómo podemos hacer eso? Dice, el concepto de actividad inventiva difiere del de novedad en el sentido de que una invención puede ser evidente, aunque no haya sido divulgada en forma exacta. En el estado de la técnica, el examinador puede considerar que una invención es evidente combinando distintas publicaciones. Un ejemplo práctico de esto es
digamos, un abrelatas que también es tijeras. Las tijeras ya existen, nosotros las conocemos, las abrelatas también. Entonces, si dice un inventor nuevo llega y dice, mira, tengo una nueva invención, es un abrelatas que también funciona como tijera. El examinador dice, no tiene actividad inventiva, porque los abrelatas ya existían y las tijeras también. Tú lo que estás haciendo es combinarlos, ¿ves? Ahí hay un ejemplo de cómo evalúan los examinadores. Es muy importante también entender la mecánica de pensamiento de un examinador. Y se basan en la ley. Acá les estoy poniendo los artículos. En el caso de la ley de propiedad industrial es el artículo 12, fracción 2. Después tenemos la aplicación industrial. Aquí lo único que voy a rescatar es que muchas veces confundimos la aplicación industrial con la aplicación comercial. La aplicación industrial es si la invención puede ser reproducida o utilizada en cualquier actividad productiva. Aplicación comercial, como la foto que les estoy poniendo, se refiere a que la invención puede ser comercializada. Tenemos muchas invenciones que no tienen aplicación comercial, no se venden y quedan no pasan de ser un prototipo. Un prototipo funcional, pero que no tiene aplicación comercial. Esto también es importante porque si las invenciones que nosotros queremos realizar tienen un sentido de producir derramas económicas que se puedan comercializar y nosotros perdemos de foco esta parte de la aplicación comercial, no vamos a llegar a los resultados deseados. Entonces, para un examinador, aplicación industrial es que se pueda reproducir. Realmente no se objeta la aplicación industrial, son muy pocos casos. Mientras haya forma de reproducirlo, ya se está cumpliendo con este punto. Pues vámonos a los tiempos. Muchas preguntas que hacen las personas que empiezan en este campo dicen, bueno, ¿en cuánto tiempo me van a conceder una patente? Aquí a manera ilustrativa les estoy poniendo que tenemos un periodo de 6 años. Estos son tiempos antes de diciembre del 2019. Ahorita estamos viviendo una etapa específica, muchos procesos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se están adaptando, están evolucionando, se está atendiendo más a lo digital, pero son 6 años. 6 años es un promedio. En la parte amarilla, como lo podemos ver, primero es la presentación. Después viene un examen de forma. El examen de forma se revisa que toda la documentación que hayan ingresado sea correcta. Después se publica en la Gaceta. Estos son documentos de escrutinio público, entonces el órgano informativo es la Gaceta del INPI, que se puede consultar en línea. Después de eso, después llegan los exámenes de fondo, ya estamos en el mes 18 se publica en la Gaceta. El examen de fondo empieza posterior a los 18 meses, empiezan los exámenes de fondo. Son variables, así como alguien puede tener suerte y llegar en el mes 22, se puede tardar 2 años o hasta más. ¿De qué depende? Realmente de la carga administrativa de la oficina. Y aquí empiezan a evaluar lo que acabamos de comentar, la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Después de esto, el inventor que somete este proceso tiene 4 oportunidades con los exámenes de fondo. Le va a llegar una notificación al domicilio que puso. Voy a regresar las láminas porque es importante. Miren, en las portadas que les puse, ahí está el domicilio, es el segundo renglón. Ese es el domicilio donde le va a llegar la notificación. O el correo electrónico, que eso es lo que se está ocupando actualmente. Dice, usted tiene su primer examen de fondo, si le encontraron algún documento o algún punto que no cumpla con los requisitos, le van a dar un plazo para contestar. Este plazo son 60 días, con derecho a pedir una prórroga. Si por alguna razón no se contesta con los procedimientos administrativos que pide el INPI, hasta llegó la solicitud.
no se puede hacer más. Si contesta, el INPI tiene un tiempo para poder pronunciarse, ya sea que lo supere o le diga, está bien tu contestación, pero te encontré otras cosas, o tu contestación no fue clara. Te da una segunda oportunidad, vuelve a haber un plazo de contestación, un plazo de revisión, se puede ir a la tercera y a la cuarta. Y de esa manera fácilmente podemos dilatar hasta un año en el proceso del examen de fondo. En el supuesto de superar el examen de fondo, el trámite que sigue es la expedición del título. Se tiene que pagar una tasa, un pago de derechos a la oficina y se le expide el título. Después del título dice, bueno, ya terminé, no, ahora hay que pagar el derecho a la protección que es por 20 años. Estos 20 años se cuentan desde la primera fecha de prioridad, la que está en la solicitud, por eso son muy importantes las fechas. Aquí dice fecha de presentación 30 de octubre del 2015. La oficina empieza a cobrar el pago de anualidades en el año que se expidió el título. Si se expidió el título en el año 2020, le restamos 5 años y solamente hay que pagar 15. Se pueden pagar anualmente, se pueden pagar por periodos de 5 años o las puedes pagar todas. Eso ya depende a la estrategia económica de los inventores, principalmente de la estrategia del titular. Y así es como llegamos a 6 años. Este es otro diagrama de tiempos. Este es un diagrama para solicitudes internacionales que siguen el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Ese tratado, ¿por qué se inventó? Porque la idea es reducir esos tiempos. 6 años es demasiado para un proceso de patentamiento. Este Tratado de Cooperación en materia de patentes fue un acuerdo internacional donde 152 países se reunieron en cumbres y los que estuvieron de acuerdo firmaron, ratificaron y lo tienen vigente y además acordaron respetar esos tratados. México lo tiene firmado y entonces este tratado ¿para qué sirve? Para reducir los tiempos. Aquí dice, si tú aplicas el método PCT para registrar una patente, nosotros nos comprometemos que tú vas a entrar a fases nacionales en un periodo máximo de 30 meses. Tienes hasta el mes 30 para decidir qué países. El PCT es una estrategia cuando se quiere proteger en varios países. Si su estrategia nada más es proteger en un solo país, se puede beneficiar uno del PCT, tiene que incurrir en gastos, realmente no es su finalidad. Su finalidad es cuando se va a proteger en varios países, porque recordemos, estos procesos son largos, cuestan, y no solo cuestan dinero, cuestan tiempo. Otro concepto que se tiene que estudiar, la clasificación internacional de patentes, digo, esto no lo voy a abundar, pero es una taxonomía de cómo están todas las invenciones en un árbol filogenético, si lo queremos ver así. Es un taxón. Son 8 ramas principales y esas ramas empiezan a subdividir en ramas, en ramas, en ramas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estamos haciendo las búsquedas, si tenemos una guía como estas, va a ser mucho más rápido. Simplemente viendo el código, vamos a regresarnos. ¿Se acuerdan que en la portada había un código? Ese lo tenemos en el renglón 3.4, dice clasificación ZIP G05D1. Nos regresamos acá al árbol filogenético, G05. El G es física. Entonces, de entrada, todas las demás secciones no hay necesidad de buscar. Ya nos ahorramos bastante. No tenemos necesidad de buscar porque ya ese tipo de códigos hacen que la búsqueda sea más rápida, más precisa. ¿Quién regula la propiedad intelectual? Estos son los principales organismos. En México tenemos el INPI, también tenemos Indautor. Indautor es para obras, el INPI es para inventos, para registro de marcas. Tenemos el organismo marco, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esa se encarga de regularlo a nivel mundial.
Tenemos los SNICS, que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación. No voy a abundar en esto, realmente nada más es para que los tengan en cuenta, para que cuando los escuchen hablar de estos 4 organismos sepan que se refiere a organismos que gestionan la propiedad intelectual, tanto nacional como en México. La propiedad intelectual se divide en 2 ramas, los derechos autorales y la propiedad industrial. La propiedad industrial son invenciones y marcas. Los derechos de autores son obras, libros, pinturas, cualquier manifestación artística son obras. Para pronto pueden ser temas audiovisuales, canales de YouTube, cualquier manera de manifestar una expresión artística se va a proteger por derechos autorales, que es muy diferente en el enfoque de una propiedad industrial, que es una invención, que persigue más fines comerciales de producción. Bueno, hasta aquí quiero hacer una pequeña pausa para no entrar en otros temas. Me gustaría cederle la palabra a Jonathan. Jonathan tiene mucho conocimiento acerca. Hay una cualidad, no sé si se los comentó, pero él estuvo dentro de una oficina nacional de patentes en el INPI como juez examinador de fondo. Entonces, si estás ahí escuchándome, pues por favor te cedo la palabra para que hagamos, si quieres, un pequeño resumen o también responder dudas, si es que hay para el auditorio, y no hacer esto tan un monólogo. Sale, adelante. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, efectivamente, pues como tú comentas, la propiedad intelectual es algo muy complejo. Básicamente está enfocada a una práctica legal. Sin embargo, vemos que dependiendo del área, pues es necesario un especialista. Para el área, por ejemplo, de los signos distintivos, lo más probable es que ustedes acudan con un abogado. Para el área de diseños, por ejemplo, que bajo la nueva reforma de la Ley de la Propiedad Industrial en México, pues se reconoce como tal al diseñador como una figura jurídica que es, pues que está al amparo de esta ley, ¿no? Anteriormente, antes de agosto del 2018, la ley reconocía como inventores a los diseñadores. Sin embargo, se reconoció su trabajo, su esfuerzo, ya que a veces los diseños que se le dan a los inventos, pues son de tal magnitud y de tal aporte y de tal relevancia que pues le dan, digamos, aquí la característica ornamental en la cual basa su oferta de valor y se ayudan a diferenciar con respecto a los productos que existen en el mercado. Esto es muy importante. También para la parte de las patentes, pues lo más lógico es que se ocupe un agente de patentes, alguien experimentado pues en ciencias, en el área de la tecnología, y pues puede ser desde un ingeniero, por ejemplo, puede ser inclusive un médico, puede ser un biólogo, puede ser un ingeniero en sistemas. Todo depende de la naturaleza del invento y de la tecnología que se desarrolla. ¿Hasta aquí alguna duda? Si alguien de los participantes tiene alguna duda, por favor utilicen la sección del chat. Sí, pues bueno, aquí me gustaría comentar que efectivamente para desarrollar la innovación, pues no solo se requiere de tener pues cierta creatividad, se requieren de capacidades. Es tal grado de que pues para realizar innovación no solamente la realizan las empresas, también se acuden a las universidades, inclusive cierta parte del gobierno. Aquí es muy, muy importante porque quiero comentar que en un artículo que estuve revisando hace unos días, que está enfocado en la industria farmacéutica, este artículo data de una revisión histórica de 60 años de las industrias transnacionales, de las empresas, y dice cómo ellos ejecutan sus estrategias para desarrollar
nuevos medicamentos y nuevas moléculas para tratar enfermedades. En este sentido, es muy importante recalcar que a pesar de que ellos tienen la capacidad de hacerlo, pues andan buscando alianzas con otras empresas, con universidades, centros de investigación, ya que las universidades pues son una fuente de recursos invaluable, ¿no? Podemos encontrar a Mario Molina, por ejemplo, siendo premio Nobel de la UNAM, o podemos encontrar a otros investigadores, a otros futuros profesionistas y, ¿por qué no, emprendedores, que pueden aportar mucho a resolver las necesidades que se requieren? Entonces, podemos ver que en cierta medida, pues la innovación no depende solamente de características económicas, sino también de la calidad de la inventiva que se tenga para plantear nuevas pues, soluciones a los problemas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Dice Elia Aquino, ¿qué acciones recomendarían tomar para los emprendedores universitarios que quieren arrancar sus proyectos sin proteger sus invenciones? Pues en esta parte, aquí, cuando se hace una divulgación, ya sea por una exposición en una feria, en una disertación de una tesis, por ejemplo, frente a un jurado, inclusive en alguna una revista, periódico, la Gaceta de la Escuela, cuando uno hace una divulgación, da a conocer el invento y eso automáticamente destruye la novedad y por lo tanto, pues es complicado proteger eso después. Entonces, si se requiere tener un derecho exclusivo, pues es necesario considerar estos aspectos de propiedad intelectual para que el invento que ha creado, pues, con su inventiva y con sus recursos, e inclusive recursos de la universidad, pues puedan tener un retorno. El título de propiedad intelectual, desde una patente, un diseño o una marca, están enfocados en que, pues, tanto los emprendedores, los investigadores que lo conciben, pues puedan tener el retorno. Si no se registra de entrada, pues es muy difícil. Y por lo tanto, ese emprendimiento pues podría tener competidores y a lo mejor uno de esos competidores pues podría tener una oferta de valor pues mejor que la que él tiene incluso. Entonces es el caso que pasa, ¿no? En las ferias se exponen los proyectos y hay gente con mayor capacidad económica y de innovación y pues mejora los inventos, los protege y pues ya desplaza a los pequeños emprendedores. Es por eso que lo que les sugerimos, pues es que primero protejan y después divulguen. Me gustaría agregar algo más. ¿Es correcto? Digo, como esta pregunta es específica del día de qué acciones recomendarían para tomar a los emprendedores universitarios, lo primero, si están acobijados por una universidad, que identifiquen a las personas que al menos hayan escuchado, que ya hayan hecho registros de patentes o de invenciones o registros de marcas. Lo primero es eso, abordar a las personas, tenerlas en el radar. ¿Por qué? Porque también, si bien es cierto que no hay una cultura de protección, y no solo en México, a nivel mundial, por parte de los emprendedores universitarios, también es bien cierto que no se puede registrar algo que ya está registrado. ¿Y esto cómo es posible? Cuando uno no hace una búsqueda y tiene la idea de que tiene un invento, que inventó, por ejemplo, ahorita estábamos con el tema de los ventiladores mecánicos. Muchas universidades y académicos están ahorita, al día de hoy, desarrollando ventiladores mecánicos porque se hizo el boom de que hay escasez y que eso salva vidas. Entonces tenemos a un pool de ingenieros interdisciplinarios, de diseño, del área médica, del área biomédica, trabajando, algunos de manera altruista, otros realmente levantando empresas. Si ellos empiezan a realizar estos registros y resulta que ya están protegidos, pues lo primero que va a pasar es que ese esfuerzo de protección no va a caminar a resultados, a frutos. Y dos, puede uno invadir derechos de un tercero. Y entonces
lejos de llegar a un bien, ahora ya tienen un problema legal. Entonces, la primera parte sería identificar a los que consideren que son expertos o que saben más del tema y abordarlos. Eso es lo principal. Acá estaban preguntando otra. Tenemos a Adriana Álvarez. Dice, ¿cómo sé si mi idea de negocio ya existe antes de solicitar una patente? ¿Cómo sé si mi idea de negocio ya existe? Bueno, aquí, digo, apenas estamos introduciéndonos en el tema. Los modelos de negocios no se pueden proteger, o no, al menos no están fundamentados o respaldados por la ley de la propiedad industrial, ni tampoco por los derechos autorales. Tendríamos que buscar otras figuras, tal vez las leyes de comercio, porque tenemos otras figuras como las franquicias y otras figuras legales que sí permiten proteger modelos de negocio. Entonces, aquí esta es una pregunta importante porque muchas veces las invenciones nacen desde una perspectiva de hacer dinero o iniciar una actividad económica. En esta parte, primero tenemos que separar lo que son los negocios de la invención, que es la parte técnica, y la parte legal. Entonces, ver cuál es nuestro campo de dominio. Si uno es un ingeniero, se va a sentir más cómodo en la parte técnica. Va a ser más fácil que busque. Si uno tiene más experiencia en la parte legal, sería empezar a ver esta parte de las figuras. Y si uno se siente más cómodo en la parte de la administración en los negocios, pues de entrada validar la idea. Entre más rápido se valide una idea, uno ya puede empezar a tener datos de qué tan exitoso o no puede ser. No sé si tengas otro comentario, John. Pues bastante bien, como lo comentaste, no se puede proteger los modelos de negocio por patente. Sin embargo, pues podemos proteger algún aparato novedoso, algún invento que sea relacionado a estos modelos de negocio, alguna solución que ofrezca pues resolver alguna necesidad humana en diversos aspectos. Tenemos desde pues el ámbito de la salud, nuevas moléculas, nuevos dispositivos. Tenemos también patentes relacionadas con invenciones implementadas por computadora, que aunque en México no son reconocidas como tal, sí se pueden proteger bajo estrategias efectivas de redacción. Aquí hay que fundamentar bien el invento que se tiene. Pues nada, por el momento es eso. Ok, bueno, para responder un poquito sus preguntas, evidentemente si estamos en terrenos de querer proteger invenciones, pues a ver si lo que tenemos es materia protegible o comercial, pues me voy a saltar estas láminas y vamos a contestar esa información. Pues, ¿cómo leer una patente de forma eficiente? Es muy importante porque los inventos registrados, una manera de encontrarlos es en las bases de datos de patentes. Las bases de datos de patentes tienen una estructura especial. Si nosotros conocemos una manera eficaz y eficiente de poder leerlas, vamos a poder obtener resultados más rápido. Estos son los hitos que no debemos perder. Digo, tal vez vean documentos muy complejos, pero si nosotros tenemos lo que estoy mostrando en la lámina, no nos vamos a perder. Primero, leer el título, el resumen, y en ese orden se lo recomiendo. Título, resumen, identificar el campo técnico. Si yo estoy con un tema de drones y la patente que yo encontré sí habla de drones, pero resulta que me está hablando más de otros temas como el maíz o el trigo o las cascarillas de trigo que se atoran en las hélices de drones, quiere decir que realmente el campo técnico no son drones. Descartarla y pasar a otra. ¿Por qué? Porque las bases de datos son muy extensas. Dos, consume tiempo humano, horas hombre estarlas leyendo. Entonces también hay que ser muy eficientes con nuestro tiempo. Después, identificar el problema técnico. Todas las patentes, lo bonito de estas bases de datos es que todas tienen redactado un problema técnico a resolver.
y también tienen una solución. Recordemos que un problema puede tener muchas soluciones. Entonces, ¿eso qué nos da? Tenemos diferentes invenciones que resuelven un mismo problema. Por eso hay tantos vehículos. Por ejemplo, en la industria automotriz hay muchas patentes de vehículos, porque hay un problema común, pero diferentes soluciones. Y así es como ha ido avanzando y se va creando el estado de la técnica. El estado de la técnica actual es el último estado que se basa de los anteriores. Después, revisar las figuras. Es muy importante. Todas las patentes, al menos en las áreas mecánica, eléctrica, dispositivos, tienen figuras. En otros campos, como la industria farmacéutica, la biotecnología, que Jonathan ya nos hablará más adelante, las figuras son más abstractas, porque pues ya son moléculas o simplemente son cadenas de ADN. Entonces, realmente lo que se escribe o lo que se registra es una representación para poderlas entender. Después, identificar la clasificación internacional, que es lo que les había puesto. Lo voy a volver a poner. Es este taxón. Son 8 ramas principales, de la A a la H. Hay varias clasificaciones. No es la más actual la clasificación, pero se las pongo porque esta está traducida a más de los idiomas más importantes registrados por la OMPI, que son el español, el inglés, el francés, el alemán. Podemos encontrar esta información. Hay otras clasificaciones que solamente están en el idioma inglés. Entonces, que también los idiomas en patentes puede llegar a ser una barrera en América Latina. Es muy importante empezar a estudiar el inglés, porque si bien es cierto, los países anglosajones son los que más patentan. Ahorita vemos un fenómeno. China ya está patentando más que Estados Unidos. Posiblemente al rato tengamos que estudiar chino todos, y más por el nivel de importancia que tiene. Vamos a ver mucha información de patentes en otros idiomas, principalmente los asiáticos. Y después entender qué protege las reivindicaciones, porque podemos tener una patente que nos habla, voy a poner el ejemplo, un vehículo no tripulado, nos pone diagramas, nos pone que existe, que tiene hélices, que tiene rotores, la manera de configurarlo, pero solamente está protegiendo el diseño de las aspas, porque resulta que hay una mejora en la eficiencia energética porque hicieron un cambio, una modificación en la manera en que están las hélices o las aspas. Todo lo demás realmente es arte previo. Esa patente lo que está protegiendo son las aspas. Por eso es muy importante. Si nosotros usamos esto como acordeón, vamos a ser muy eficientes. Todo lo que les expliqué está en esta lámina, entonces lo van a poder ustedes revisar. Buscadores de patentes, acá les pongo los logotipos de los principales. Google Patents es muy eficiente, se conecta básicamente a todas las bases de datos de patentes. Hay otros proyectos, algunos son privados y otros son basados en fundaciones, o sea, son ONGs. Lens.org es muy bueno, tiene estudios de patentes que tienen que ver con el COVID, ya clasificados. Hay otros como el CHEP, MBL, que son muy especializados para los que están en la industria química, que lo que necesitan es buscar nuevas moléculas. Entonces, estas bases facilitan y agilizan. Tenemos Patent Inspiration, que esa es una empresa privada. Para poder consultarlas hay que pagar una tasa mensual o anual. Sin embargo, tienen liberada una versión básica de prueba que es muy útil. ¿Qué más? Tenemos de oficinas de patentes, hay prácticamente en 182 países, me parece que son 192 países los que hay en el mundo, 4 o 5 países andan fluctuando entre que entran y no entran a la ONU y a las principales organizaciones mundiales. La otra es la Organización Mundial de Comercio, pero para la OMPI solamente hay 194 países registrados para patentar. De estos 194, realizar una búsqueda en cada oficina es un trabajo maratónico. Entonces, lo que les quiero exponer es de que hay 5 oficinas principales que integran el 80% de todo el quehacer de la propiedad intelectual. Si nosotros buscamos en estas 5 oficinas, estamos cubriendo el 80% de las bases de datos de patentes. Esto obedece a la regla de Pareto, el 80-20.
Con el 20% de los recursos administro o gestiono el 80%. Entonces, bases de datos, pues estas empiecen con la oficina europea, la de Japón, todas están en idioma inglés. La oficina europea tiene 3 idiomas principales: el alemán, el francés, el inglés. Entonces, y como van las cosas, posiblemente el español, por los convenios que tienen con la Oficina Española de Patentes, que pertenece a la Comunidad Europea. Después tenemos a Japón, que maneja el inglés y el japonés. La de Surcorea, también se pueden hacer búsquedas en inglés sin problemas. Tenemos a la Oficina de China y la USPTO, que es la Oficina de los Estados Unidos. Aquí hay algunos datos. Por ejemplo, la más vieja es la de Estados Unidos, 1790. El gobierno de los Estados Unidos inventó el negocio de las patentes por antigüedad. Ellos tienen ese derecho. Después de ahí se fueron alineando las demás oficinas. Mira, ahí tenemos un dato relevante. La oficina de China, 1985. Fecha del documento más antiguo chino, 1985. Fue el primer documento registrado en China. Y ya rebasaron a los que inventaron el negocio de las patentes. Son fenómenos que tenemos que estudiar. Realmente nosotros como latinos, pues nos atañe primero ver la realidad con América Latina, hacer vínculos con los demás países. Cada país tiene sus problemas. Nosotros que estamos en México, ¿y eso por qué lo cuento? Porque también tiene que ver con las patentes. Una patente que está registrando una invención aquí en México, habría que ver si es aplicable en otro lugar del mundo, porque siempre obedece a características particulares. Digo, esto nada más lo pongo a manera de rasgo. Las patentes tienen un marco normativo, entonces todo está regulado en acuerdos, convenios, tratados. Uno pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo entender, o si tengo dudas a quién consultar? Pues una, están los textos, y dos, están los agentes. Los agentes estudian los textos. Entonces, uno alimenta al otro. También están las oficinas nacionales, siempre publican. El Instituto Mexicano tiene mucho material de consulta. Las universidades tienen oficinas de vinculación, donde tienen a un responsable en materia de patentes, al que también pueden consultar, en la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional, también las universidades privadas. Hay muchos lugares donde podemos recurrir. ¿Qué más? Esto es una radiografía. Si alguna vez han tenido la duda de cuántas solicitudes de patente en América Latina hay, pues aquí tenemos un mapa que que tiene una gradiente de color. En los últimos 40 años se han registrado 200,000 solicitudes de patentes. ¿Y quién es el país que más patenta? Que más solicitudes mete, que es el cuadro 4, dice solicitudes de patentes directas tramitadas por solicitantes residentes. Brasil tiene el primer lugar, después Argentina. Vean, Brasil 117,000 y luego Argentina 26, México 25. Estamos en tercer lugar. ¿Es relevante México? Sí, porque tal vez se les hace raro que México no patenta. Sí patenta, comparado con países como Estados Unidos o Europa tal vez no sea tan significativo, pero al menos en América Latina estamos dentro del ranking. Después está Chile, Venezuela, Colombia, Cuba, y así hasta llegar a Nicaragua. Esto es muy importante porque tenemos aquí un pool de 194,000 solicitudes de patentes de residentes que resuelven problemas, tienen las soluciones a problemas locales. Algunas ya están en dominio público. Luego tenemos en esta lámina patentes concedidas. De esas 200,000, solamente 42,000. Esto obedece a fenómenos biológicos. Lo que les platicaba de Darwin, sí, la innovación sigue un sigmoide. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no van a sobrevivir todos. Igual las solicitudes de patente, no todas logran completar el proceso de registro. De 200,000, solamente 42,000. Y aquí tenemos otros datos. De las 117 de Brasil tenemos 14,000, Argentina 12,000, en México 6,000 solicitudes, que si bien son pocas, son valiosas porque tenemos una curva de aprendizaje. Tenemos 6,000 solicitudes que sí lograron acabar
el registro de patentamiento. Después tenemos Venezuela, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay y hasta llegar a Nicaragua y Paraguay. Esta gráfica es, ¿se acuerdan que les hablé del Tratado de Cooperación en materia de patentes? Comparación, eso lo tengo en la lámina que sigue. Aquí estoy realmente nada más resumiendo ambas tablas. Vemos en la parte de los totales 194,000 contra 42,000. Tenemos un 22%, o sea, solamente la quinta parte por cada solicitud. Por cada 5 solicitudes que metamos, una termina el proceso en América Latina. Esos son los niveles. En PCT vemos un fenómeno similar. Tenemos un total de 2,000 solicitudes y solamente 506 completaron el registro de manera satisfactoria y se alinea un 22%. Ya tenemos un dato interesante. De cada 5 solicitudes, una va a lograr al menos estar bien protegida. Si esas invenciones son viables comercialmente, eso ya es una etapa posterior a la protección. Datos importantes para todo, hicieron hace poco, ahorita Lea preguntó acerca de los emprendedores universitarios. Si tenemos emprendedores universitarios que estén viendo esta lámina ahorita, es relevante, pues tenemos el ranking de las universidades que más patentan en América Latina. Brasil, evidentemente, Panamá, México, donde la titularidad la tiene la UNAM, después está la Universidad de Chile, Argentina con el CONICET, Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, Cuba, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en estas universidades hay personas, hay actores, hay agentes de propiedad intelectual que entienden estos mecanismos. Son personas donde podemos enviar un correo, investigar las noticias y vamos a ver que ya esa curva de aprendizaje ya la tienen más que superada. Ya son expertos en la protección, podemos hacer vinculación, seguramente vamos a encontrar muchos académicos y muchos universitarios con casos de éxito. Esta lámina son apoyos que dio la OMPI. Tenemos en estos países oficinas de patentamiento. Realmente esta me la voy a saltar. Digo, algunas cosas ya no están en uso. Esto obedece más bien a políticas públicas. Aquí México no figura porque México tuvo otra idea. Primero, la creación de oficinas de transferencia de conocimiento, las famosas OTC, que luego evolucionaron a OTT y luego después a OBT y cada vez le ponían más letras, más T's. Y la realidad es que ahorita está detenida esa política pública. Sin embargo, las oficinas de vinculación existen. Nosotros nos metemos a cualquier universidad y vamos a encontrar que tienen una oficina de vinculación y siempre hay una persona encargada de lo que es la propiedad intelectual. Entonces, esto es relevante, sí, claro, porque son los primeros pasos que uno debe de acudir. También hay otros agentes, buscar en internet. Conclusiones. Esta es la etapa 2, vamos a concluir. De todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿qué aprendimos? Solo 6 de 19 países en América Latina aplican con pericia la propiedad industrial. Las universidades públicas son las principales solicitantes de patentes residentes en América Latina. Los países en América Latina utilizan tecnologías de información actuales en sus páginas web. Esto es cierto. Realmente analizando las páginas web de países de Europa, de Asia y las de América Latina, al menos en cuanto a infraestructura de las bases de datos, están muy a la par. En esa parte estamos muy actualizados. La página web de las OPI, que son las oficinas de propiedad industrial, es deseable que estén disponibles en varios idiomas. Realmente, para todos los que deseen ser inventores o estén en este tipo de proyectos, es deseable pensar en 2 idiomas. Si no, estaríamos nada más confinados a un mercado local. Y bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Lo que sigue es mostrarles un estudio de caso de cómo se gestiona la propiedad intelectual de un proyecto que inició con inventores universitarios
y todo lo que han tenido que pasar hasta la concesión de una patente. Pero me gustaría saber si quieres agregar algo, Jonathan. Pues tenemos alguien, Adriana tiene una duda, entonces le voy a ceder el micrófono para que ella pueda plantearla. Claro. Por favor, Adriana. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo soy de Colombia y la verdad quisiera saber si en México se puede patentar una idea de una app móvil o un programa informático. Por ejemplo, acá en Colombia lo podemos hacer por derechos de autor o lo podemos hacer a través de la SIC por códigos fuentes. No sé si en México es lo mismo. Ok, ¿contestas tú o contesto yo? Si quieres tú contesta, Jonathan. Claro, pues mira, efectivamente tenemos aquí dos panoramas. El primero de ellos es que la ley de la propiedad intelectual como tal es explícita y nos dice que el software no se puede proteger por patente. Eso en cuanto a la ley. Sin embargo, en la práctica tenemos precisamente el concepto que es invenciones implementadas por computadora, que es un concepto pues a nivel internacional, y en la práctica nos permite, bajo una buena argumentación y unas buenas pruebas, nos permite proteger Microsoft, etcétera. Empresas aquí en México protegen el software mediante invenciones implementadas por computadora, como una práctica. Sin embargo, pues se tienen que evidenciar, se tienen que poner de manifiesto, pues esos tres criterios que mencionó Jasur hace unos minutos, de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Algo complementario a esto es que efectivamente se puede proteger explícitamente por la Ley Federal del Derecho de Autor, que permite proteger no solamente el código, sino también las bases de datos, siempre y cuando estos tengan un componente innovador. Es decir, que sean obras reconocidas como tal, que sean obras, que tengan un componente novedoso, ¿no? Entonces, no se puede proteger exactamente un programa de cómputo que ya existe, sino pues aquí el desarrollador de esa parte pues tiene que hacer una componente novedosa, tal vez un paso de seguridad adicional ante un procedimiento, etcétera. Pero sí se puede proteger. Perfecto. Muchas gracias. Quiero agregar algo. Sí. Realmente cuando hablamos de proteger software, si nosotros hacemos una búsqueda en bases de datos y ponemos empresas que se dedican a desarrollo de software como Intel, Microsoft, Apple, vamos a encontrar patentes de software. ¿Esto a qué obedece? Una, el tipo de legislación. Si estamos en Estados Unidos, es completamente válido. Y es más, para muestra un botón, para los que tengan instalados Adobe Acrobat o Photoshop, váyanse a la pestaña de ayuda y donde dice más información y ahí están los números de patentes vigentes del software. En el caso de América Latina no obedece esa lógica. Acá el software per se no se puede registrar porque es una excepción a la ley. Se registra por derechos autorales. Sin embargo, aquí hay un concepto muy importante, las invenciones implementadas por computadora. Y esto lo remarco porque es tema de búsqueda. Los invito a que en Google pongan invenciones implementadas por computadora y van a encontrar documentos donde al final tenemos software que sí está registrado por patente, incluso en México. Pero es lo que estaba explicando John. Si nosotros tenemos un software, un código, pero a eso le incrustamos o lo incorporamos materia física, ya tenemos una realización. Ahora, si ya tiene materia física y es novedoso, cumple con la actividad inventiva y tiene aplicación industrial, ya estamos cumpliendo los requisitos. No habría lugar a que no se pueda registrar. El puro código como tal lo podemos ver como un elemento de un sistema.
Una computadora, el software, el sistema operativo es un elemento. El software no hace todo. Requiere una placa madre, periféricos. El conjunto de toda la computadora, incluyendo las redes, internet, ya tenemos un artefacto que puede realizar tareas específicas, que son susceptibles de protección. Sí, es a lo que se le conoce como invenciones implementadas por computadora. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola, yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Claro. ¿Por qué o cuál es la razón por la cual usualmente los países de América Latina pues estamos como bajos de números comparados con otros países, ¿no? Como los gigantes que patentan. O sea, esto tiene que ver directamente con que somos países no tan desarrollados como ellos o por la calidad educativa de las universidades, no sé, ¿cuáles son las razones por las cuales no podemos repuntar como tendríamos que repuntar y patentar como Estados Unidos, no sé, digamos? Bueno, la principal parte, esto es un tema más bien de cultura de propiedad intelectual. Si bien es cierto, México y los demás países de América Latina se alinearon a esta cultura posterior a los países que inventaron este sistema de protección, es un tema más bien de cultura. La única manera de romperlo es actuando, ejecutando. ¿A qué obedece también? A políticas públicas. Si bien pues, puse de ejemplo que la concesión de una patente puede tardar hasta 6 años, cualquiera que esté gestionando un proyecto de base tecnológica que lo quiera en un plazo menor a 6 años, seguramente no está en temas de innovación o de propiedad intelectual protegido por patente, por la limitación de los tiempos. Entonces esto obedece más a una estrategia y una visión a largo plazo. Es eso más que nada, y lo digo porque hay muchos casos de éxito en México y en América Latina donde dijeron, vamos a apostar, vamos a romper ese esquema, a tener otra visión, vamos a trabajar a un proyecto a largo plazo y lo vamos a dividir por etapas de 5 años, de 3 años y lo vamos escalando. Y son resultados palpables que se pueden estudiar. Yo les voy a presentar a continuación un ejemplo para que vean en qué se gastan esos 5 años, pero básicamente es eso, es un tema de cultura y de romper la inercia. Esto es para los que nos gusta romper la inercia, son campos donde no estamos conformes con lo que existe, cosas tan básicas como celulares, en eventos como Talentland, que este año no se pudo realizar. Yo tuve la oportunidad de conocer una empresa mexicana de celulares y no repuntó básicamente por eso, por no pensar en una visión a largo plazo. Pero de que hay muchas ideas, mucho entusiasmo, lo vamos a encontrar en todos lados. También hasta vehículos mexicanos. Y no estoy hablando del Mastretta, que realmente, aunque los diseñadores son de México, realmente el mercado de esos vehículos no es el mercado nacional. Hay varios intentos de hacer hasta de motos. Hay una famosa empresa que se dedica a hacer motos custom, que es mexicana y tiene reconocimiento a nivel internacional porque ellos decidieron apostarle a un proyecto a largo plazo. Gracias, Azul. Ok. Bueno, pues entonces continuemos. Más que ahorita moví la pantalla. Bueno, pues les voy a mostrar el ejemplo. Prácticamente esto ya es la sección 3 de la exposición. Vamos a ponerles este estudio de caso. La idea es que los inspire, que conozcan más de este sistema, que vean nuestros errores, que vean todo lo que tuvimos que haber pasado y que todavía continuamos en esto. La tecnología de este proyecto son los drones, los vehículos aéreos no tripulados. Hemos escuchado bastante de ellos.
¿En qué nos enfocamos en esta parte? Bueno, tengo que reconocer el director de este proyecto es el doctor Julio Alberto Mendoza Mendoza. Estudió conmigo la licenciatura, después él hizo su maestría también en el Politécnico y su doctorado en la UNAM. Y en sus 3 etapas de su formación, él estuvo involucrado en estos proyectos. Entonces, también es muy importante que los emprendedores universitarios tengan la idea, al menos de las ciencias duras, que el proyecto de tesis lo liguen a una solicitud de patente. Eso es muy importante, porque ellos ya saben que se van a preparar durante 5 años, si tienen miras a hacer una maestría y luego un doctorado, los mismos recursos que le da la institución los pueden cristalizar en este tipo de proyectos. De esa manera obtienen recursos. Entonces, en este preámbulo, en un inicio, Julio empezó trabajando solo, allá por el año 2013, 2014, y tuvo un buen proyecto de tesis de trabajo terminal y lo decidió escalar. Empezó a convencer, a persuadir a otros investigadores, a otros compañeros en su proyecto. Entonces, él se enfocó en los drones y estaba muy interesado en los brazos robóticos por su formación. Él es doctor en mecatrónica. Y dijo, vamos a hacer un dron que tenga aparte un brazo robótico, un brazo volador. Él tuvo su primera solicitud de patente en el año 2015, se ingresó, esa se concedió hasta el año 2019. Esos 4 años fue un proceso de defensa, de redacción y luego defensa, en el diagrama que les acabo de mostrar. Y como está trabajando en un proyecto de base tecnológica, requiere financiamiento. Aquí tengo una numeralia, inventores involucrados, 22. Titulares, 3. Los titulares son las personas que financiaron de manera económica la solicitud de patente. Tiempo del trámite, 4.5 años. Inversión, $50,000. Esto costó el primer prototipo. Y la realidad es que ninguno tenía $50,000. Entonces, ¿cómo desarrollamos un proyecto de $50,000 sin tenerlos? Aquí la respuesta fue acercarse a CONACYT, acercarse a varios fondos. Entonces, las universidades ahí juegan un rol muy importante. Tenemos el Premio Santander, el Startup Weekend que pasó esta semana. Ese tipo de eventos son plataformas para financiar este tipo de proyectos de protección. Realmente, por fondos públicos se financió el 80%. El 20% sí fue de la bolsa de cada uno de los involucrados en este proyecto, pero ya es más fácil conseguir $10,000 a $50,000. Entonces, pues sigamos avanzando. En cuanto a propiedad intelectual, ¿qué se gestionó? Se gestionó derechos de autor. Las figuras que ven, que es la imagen del proyecto, está registrada por derechos de autor. Es una obra pictórica. A la izquierda vemos el primer prototipo funcional de este invento. ¿Sí? Me parece que no estamos viendo la pantalla. Ay, Dios. A ver. Déjalo arreglo entonces. Compartir pantalla. Compartir. Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, a manera de ejemplo, estos son la gestión de la propiedad intelectual que se gestionó, derechos de autor. La imagen que ven en el centro son obras pictóricas. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene que tener una imagen, tiene que tener una marca visual. De esa manera tú lo vas a poder vender. ¿Por qué vender? Porque no solo se venden las cosas económicas, también las ideas. Cuando tú estás en búsqueda de personas que crean en tu proyecto, necesitas vender tus ideas. Del lado derecho tenemos las figuras que se registraron en la solicitud de patente, que viene siendo parte del mecanismo. Les voy a explicar un poquito. ¿Por qué este dron es tan especial a diferencia de los otros drones? Porque este dron utiliza el mecanismo que utiliza para volar es el mismo mecanismo que utiliza para el brazo robótico.
De otra manera, el dron sería una estructura estática a la cual se le acoplaría un brazo robótico y tendríamos lo mismo, pero eso sería súper ineficiente porque el peso se elevaría al doble, que de por sí ya todo pesa y aparte las baterías del dron pesan. Entonces, aquí se buscó maximizar la función utilizando los mismos elementos que utiliza el dron que se puedan transformar entre un brazo robótico y un dron, según el momento o la etapa deseada. Cuando se desea viajar distancias, funciona en modo de dron. Cuando se va a manipular algún objeto, que puede tener un actuador, pueden ser unas pinzas, un aspersor, un sistema para sensar, entonces ya está en modo brazo robótico. Entonces eso es la diferencia de los drones existentes a este. En el marco internacional, ¿qué pasó? Pues se encontró que tenemos a Corea del Sur y a Europa desarrollando, eso lo ven en la parte derecha, en la parte izquierda están fotografías de nuestro prototipo, lideradas por Julio Alberto. Ahí parece que está sujetando el dron, pero realmente está suspendido en el aire. Y del lado derecho tenemos fotografías de grupos de investigación de Corea del Sur, de Europa y abajo de Estados Unidos, con tecnologías muy cercanas. ¿Es relevante? Sí, claro. Países que tienen una infraestructura más elaborada están resolviendo estos problemas, están buscando otras soluciones al mismo problema. Construir mecanismos, en este caso brazos robóticos que puedan volar, que se puedan suspender en el aire. Entonces es relevante, claro, y realmente es una guerra estresante porque realmente el primero que proteja o el primero que pronuncie es el que tiene más posibilidades de llegar al mercado. También recordemos algo, en las patentes es muy importante hacer los registros porque el primero que registra es quien tiene esa prelación del derecho. También si se divulga, es muy importante, digamos, para los que tienen proyectos, para los que están en las universidades, que si los van a entrevistar en la prensa, no divulguen su invención a menos que ya esté protegida, porque si no la están revelando. Es muy importante, digamos, para los que tienen proyectos. Resultados de esto. Si los van a entrevistar en la prensa, no divulguen su invención. Fueron 5 solicitudes de patente. Una disculpa, estamos teniendo algunos problemas por ahí. Un momento. Resultados de esto. Una disculpa, teniendo algunos problemas por ahí. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me siguen? No sé si se cortó el audio. ¿Me escuchas, Jonathan? No sé si se cortó el audio. Sí, te escucho, no sé qué pasó. Ok, bueno, continuamos. Al final de los 5 años que se tuvo 5 solicitudes de patente nacionales, 5 solicitudes de patente porque la invención fue evolucionando. En la primera patente se protegió una parte de la invención. Después nos fuimos con el mecanismo de los rotores. Después con un mecanismo intercambiador de hélices automático y viceversa. Entonces, por eso son 5 solicitudes de patente, porque se protegieron varias partes de la invención y de esa manera se fue dosificando también la protección. Tenemos 3 solicitudes internacionales, 2 registros de derechos de autor, un libro publicado en Amazon. Realmente para los que estén interesados en esto de los drones, que estén de alguna manera relacionados, les recomiendo esta obra. Este libro está de manera... se puede comprar en Amazon, lo pueden ustedes obtener, y es un libro didáctico. Realmente les dice cómo llevar a cabo la realización de la invención. Tiene ese sentido, el sentido didáctico, de enseñanza, de divulgación de la ciencia. Entonces, un ejemplo aquí de propiedad intelectual, cómo se gestiona los derechos de autor por medio de una obra utilizando un libro, tal vez con fines de divulgación, con fines más románticos.
y la parte comercial o con un enfoque industrial protegido por patente. ¿Ves? No están peleados los enfoques, pero sí es muy importante reconocer cada figura. Después tenemos un programa nuevo de maestría. Fue tanto el interés de las instituciones, en este caso 3, la UAM, la UNAM, el Instituto Politécnico y una universidad de Bolivia, que en la Universidad de Bolivia se utilizó como programa piloto la creación de un nuevo programa de maestría enfocado al estudio de drones. Después, colaboración entre varias universidades, es muy importante la vinculación. Un premio nacional a la mejor invención INPI, ese lo otorgó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace 2 semanas, el 15 de abril. Se nos reconoció como la mejor invención 2020 por todo este esfuerzo. También porque este tipo de tecnologías pueden ayudar a resolver los temas actuales del coronavirus, ya que un ejemplo práctico, las unidades médicas, por medio de drones, por medio de esta tecnología, pueden hacer una inspección, pueden hacer un sondeo sin comprometer a unidades médicas, o sea, humanos, para hacer algún tipo de testeo, de monitoreo, de desinfección. Entonces, por eso es relevante. Y digo, ya no voy a profundizar, pero estas fueron todos los productos derivados a raíz de una sola patente. Entonces, realmente cuando piensen en una patente, si no están viendo un ecosistema de todas las cosas que puede derramar, están teniendo un problema de miopía. Entonces, esto puede servir. Hay adscripción al Sistema Nacional de Investigadores, porque de alguna manera hay que buscar los recursos con los que se tienen. Hasta creación de nuevas empresas. Hay una empresa mexicana que produce un elemento del dron que se requiere. Esa empresa vende ese producto, no hay necesidad de importarlo. Entonces empiezan a crear cadenas productivas en el mercado local. Rutas para desarrollar una patente. Pues básicamente les compartimos 3. Estas rutas tienen que ver, depende de la situación o rol que estén jugando. El primer rol es el más desfavorable, y como lo vemos en el mapa, todas las rutas llegan al INPI, en el caso de México, o a cualquier oficina nacional en sus respectivos países. Todos tienen que pasar. ¿Qué se diferencia? Cuando uno tiene los recursos y cuando tiene uno el acompañamiento de un agente, pues simplemente va a ser más fácil y no va a haber tantos tropiezos. Si ustedes gestionan este tipo de invenciones con gente que conozca bien el sistema de patentes, que son los denominados agentes de propiedad industrial, agentes de patentes, pueden ser muy eficientes sus tasas de concesión. Estamos hablando que hasta en un periodo de 2 años y medio pueden tener una solicitud concedida. Los atrasos y las dilataciones es cuando no se hacen con pericia estos procesos, que muchas veces es parte de un prueba y error o un aprendizaje. Pues básicamente estas son las conclusiones, recomendaciones sobre patentamiento. Realmente usted puede patentar lo que se le dé la gana, siempre y cuando cumplas los requisitos establecidos por la ley. En México no se puede patentar software porque así está estipulado. Realice una búsqueda a fondo para saber si ya existe su idea y evitar pérdidas de tiempo, dinero y esfuerzo. Si usted no tiene estudios formales, eso no es ningún impedimento. Si hay una necesidad de proteger... ¡Ay, Dios! ¿Me están siguiendo? Sí. Tuve una desconexión de la computadora. Ok, pues básicamente esas son las conclusiones. Entonces, digo, los estudios formales ayudan bastante, no son necesarios. Si hay un buen inventor que tiene talento, entonces hay que hacer red, hay que acercarse a las universidades, a las empresas, a las personas que nos pueden ayudar, porque eso nos va a ahorrar tiempo y dinero. No difundir en medios ni en prensa hasta que uno no tenga un documento. Es muy importante eso. Si tienen dudas, acérquense a un experto que los pueda asesorar.
empezando por las cartas de confidencialidad. Es muy importante estos instrumentos porque le dan forma, le dan claridad a las relaciones humanas. Si difunden medios confiables, no es garantía de que alguien del otro mundo no patente su idea. Esto es realmente un tema de tiempos. Nadie le pide tener algo operando antes del examen de fondo. Realmente, si alguien tiene esa duda, si para poder tener una patente concedida hay que tener un prototipo 100% funcionando, no. Aunque puedas validar las ideas, a nivel prototipo es suficiente. No hay necesidad de hacer una inversión a tener ya un prototipo final o un primer producto funcional. Antes de realizar cualquier investigación aplicada, siempre hacer una búsqueda. Google Patents, se los recomiendo por la facilidad a la cual estamos acostumbrados todos de utilizar Google. Conocer la clasificación internacional de patentes para nada más centrarse en el campo técnico en el que uno está interesado. Acercarse a las instituciones. El INPI tiene mucho material. Hay que aprovechar estas oportunidades porque realmente se pagan con impuestos. Es material que nos pertenece a todos. Y también lo hacen todas las oficinas nacionales. Nos metemos a la oficina de Colombia, de Perú, de Argentina. Todas tienen material que nos pueden ayudar a ahorrar dinero y agilizar trámites que no tiene caso cometer esos errores o esos problemas. Conocer la labor de investigación de los demás colegas es muy importante, la vinculación, muy importante, porque si nosotros nos apoyamos o nos enteramos que está trabajando el otro, evitamos la duplicidad de esfuerzos. Estas son puntos que les compartimos de la experiencia entre Jonathan y yo, de buenas prácticas de la propiedad intelectual desde un enfoque universitario. Les dejamos estas láminas, esto son buscadores de patentes, aquí están las ligas para que las puedan ocupar, la oficina de Estados Unidos, la europea, la WIPO, también están recursos de vigilancia tecnológica, pues Google Trends, está Merca 2.0, esta famosa revista, es lectura obligada para todos los que están en este mundo de los negocios y de los negocios de base tecnológica. Tenemos IP Watchdog, esta está en inglés, pero siempre ponen notas interesantes a nivel mundial sobre propiedad intelectual. Y digo, me gustaría al menos esta parte cerrarla, cederle la palabra a Jonathan. ¿Hay alguna duda de este bloque? Si quieres pasamos a la parte de preguntas. Sí, claro. Pues tenemos a Iván Sánchez, un invitado. Él pues hace algunas preguntas. Le voy a dar la palabra, por favor, Iván, si gustas exponer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Interesante, Jasur. Muchas felicidades. Le comentaba a Jonathan que cómo llevaste a cabo tu vigilancia tecnológica, principalmente en la tecnología que nos comentas, qué herramientas ocupaste y relacionado a estas herramientas, ¿tú nos recomiendas adquirir herramientas como Orbit, PatentSnap, que son ya de cuestiones con licenciamiento, o crees que solamente es necesario tener bases de datos libres como Google Patents, las bases del ESCO, del WIPO, Lens? A ver, comenta un poquito más. Gracias. Sí, claro. Digo, a manera ilustrativa, poniéndome yo como ejemplo, si a mí la Fuerza Aérea Mexicana me diera a pilotar un F-15, seguro que lo estrello. Es el símil a las bases de datos privadas porque son como un F-15. También hay que estar preparado para poder ocuparlas. Si bien es cierto es que las bases privadas ahorran mucho tiempo, hay algo que no van a poder hacer las bases privadas, que es la capacidad de razonar que tenemos los humanos. La inteligencia artificial se está acercando, pero es un problema todavía no resuelto. Entonces, realmente, yo optaría más por utilizar bases abiertas, porque realmente no son gratis. Esto se paga con recursos, con los impuestos de todo el mundo. Por cada patente que se paga, por cada solicitud de patente que se paga al INPI, parte de ese dinero va a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Para qué? Para que la misma organización haga programas de difusión y una infinidad de ayudas en beneficio de la sociedad.
Yo recomendaría utilizar las privadas cuando uno ya tiene un nivel de expertise, entonces ya cuando uno ya es muy bueno haciendo búsquedas y ya es más un problema de tiempo, pueden ayudar bastante, pero al menos para etapas iniciales yo no la recomendaría. No hay un valor agregado, nosotros no las requerimos. Realmente con hacer búsqueda en cada una de las bases fue suficiente, tanto así que tuvimos resultados satisfactorios. Pero si uno ya está en cosas más especializadas, sí les recomendaría, digo, Jonathan, por ejemplo, el que está en el área de la industria farmacéutica, pienso que nos podrías gozar un ejemplo más cuando se está haciendo búsquedas moleculares. Si quieres, comenta, por favor. Sí, claro. Aquí al respecto, bueno, antes de eso me parece que Iván quería decir algo más. A ver, No, está bien, si quieres coméntanos y al final digo algo, ¿vale? perfecto. Pues bueno, sí, en el área de las ciencias biológicas y de la salud, pues tenemos particularidades que son muy especiales, muy específicas. Por ejemplo, cuando una empresa del área química o biotecnológica quiere proteger una nueva molécula, un nuevo anticuerpo, hay una estrategia que se basa en proteger, al redactar las reivindicaciones, se utilizan fórmulas Marcouch. ¿Qué es una fórmula Marcouch? Una fórmula Marcouch es, pues este es un término técnico muy complejo de los farmacéuticos, es un farmacóforo. Un farmacóforo es una molécula con actividad terapéutica o la base de la molécula. Entonces, si tú tienes una estructura y a esa estructura pues puedes ponerle algunos grupos radicales por síntesis química, por ejemplo, tú proteges la molécula base mediante una fórmula Marcouch y eso a un examinador cuando hace el análisis de fondo pues le es muy complicado porque en realidad inclusive estas fórmulas Marcouch pues pueden proteger y ha sido pues de debate su empleo, pueden proteger moléculas que inclusive no se pueden sintetizar químicamente. Entonces ahí pues uno puede alegar pues que no están suficientemente descritas. Sin embargo, este tema es muy difícil ya en la práctica. Para ello pues hay algunas herramientas auxiliares como lo es SciFinder. Hay una opción que tiene para buscar moléculas y estas moléculas son rastreadas mediante artículos científicos o patentes en las cuales se hayan redireccionado y nos permiten precisar una búsqueda. Lo que yo les recomiendo en este punto es que si no tienen acceso a ellas, pues vean la estructura que tienen. Obviamente, pues tienen que preguntarle muy bien al investigador en esta parte, seguramente pues va a ser un químico puro o un químico orgánico, que les diga, oye, pues yo me basé en estos productos mediante este mecanismo de reacción para obtener esta molécula. Entonces, a partir de los precursores, pues uno puede plantear una búsqueda. Y aquí, pues se utiliza el nombre UPAC, por ejemplo, nombres comunes, análogos, etcétera. Entonces, este tipo de moléculas, pues sí son muy complejas. Son muy complejas. Obviamente la tecnología ayuda, sin embargo, cuando pues tienes a un emprendedor que tiene pocos recursos, pues es complicado, ¿no? Sí, Perfecto, pues mira, yo creo que sería muy interesante si acá como hay gente de tu auditorio que es emprendedor, que les comentes un poquito acerca del tiempo de gracia en cuestión de propiedad intelectual, relacionado al comentario que hacía Jesús con lo de no publiques, o sea, no muestres la información en cuestiones en redes sociales, etcétera. Creo que vendría muy bien que nos dieras ahí un poquito de contexto sobre lo que es este término, ¿no? Del tiempo de gracia. sí, perfecto. Muchas gracias, Iván. Efectivamente,
uno de los criterios más importantes es la novedad para cualquiera de las figuras, así de manera general. Para una patente, pues si tú publicas, por cualquier medio destruyes la novedad, y eso pues puede impedir que tú obtengas la patente, aunque efectivamente tenemos un plazo de gracia que lo establece el artículo 18 de la Ley de la Propiedad Industrial, que nos dice que pues tú tienes 12 meses a partir de esa divulgación para que tú ingreses una solicitud de patente ante el instituto y que esa divulgación que tú haces dentro de esos 12 meses pues no te afecte, no sea considerada en el examen de fondo, siempre y cuando tú declares ante el INPI en el formato de solicitud que tú hiciste ciertas divulgaciones en el lapso de 12 meses. Si excedes ese lapso, automáticamente esas divulgaciones te afectan. Y es muy importante considerar esta parte, ya que si se requiere acceder a una protección internacional, pues hay países que manejan el plazo de gracia, pero son de 6 meses, o hay otros países que no lo manejan. Entonces, si quieren extender su protección hacia el extranjero, pues sí sería importante ver esa parte para, pues, de entrada, pues no echar, pues sí, en un saco roto todo lo que, la inversión que se ha hecho con respecto a ese proyecto, ¿no? También tenemos algo que se llama primero en tiempo y primero en derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si dos empresas competidoras estamos trabajando sobre COVID, hemos descifrado la secuencia de ARN que codifica para el virus. Nosotros tenemos una tecnología basada en esa secuencia y queremos proteger, pues, desde un método de diagnóstico, un método de tratamiento. Tenemos que ser muy cuidadosos ahí. Entonces, por su parte, la empresa A y la empresa B pues están redactando las patentes, no han divulgado nada, y el día de hoy, por ejemplo, la empresa A presenta su solicitud y el día de mañana la empresa B presenta la solicitud. O inclusive por cuestión de horas o minutos, ¿no? Primero en tiempo, primero en derecho quiere decir que la empresa que haya ingresado a la empresa, el inventor, el investigador, el emprendedor que haya ingresado primero esa solicitud tiene el derecho de obtener pues la patente, el registro con respecto a los competidores. Entonces, si los inventos se parecen mucho, en este caso, pues lo más probable es que, que el que haya ingresado primero la solicitud, pues sea el que la obtenga. Y esto sucede porque nosotros vemos que para que se evalúe, digamos, la novedad, pues tiene que haber antecedentes publicados. Entonces, una patente se ingresa y tarda cierto tiempo en publicarse. En nuestro país es a los 18 meses o después, puedes pagar una publicación anticipada que te permite reducir el tiempo y también el tiempo de publicación y el tiempo de la gestión, y te permite, pues eso en cierta medida es una divulgación, pues para protegerte, ¿no? Para que tu patente sea un estado de la técnica y por lo tanto sea más complicado que alguien pueda obtener el derecho. Entonces sí es muy importante considerar los tiempos y el alcance que querramos darle a nuestro invento. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. A ti, Iván. En la pantalla compartida, digo, no sé si todavía la están siguiendo, está el diagrama de tiempos. Si la pueden ver, tenemos la primera que es París. ¿Por qué? Es el convenio de París. Este es un convenio que se firmó, también casi todos los países tienen firmado el convenio de París. El otro es PCT. El París obedece más a la lógica que le estaba explicando Jonathan de la concesión de solicitudes a nivel nacional. El PCT no es para obtener una patente, es un tratado de cooperación.
Si vemos los tiempos, el tiempo cero es cuando uno presenta solicitud. ¿Y en qué se parecen los dos? Que coinciden, la publicación internacional se gesta a los 18 meses, a menos que uno pague una tasa para acelerar. Entonces, digo, Iván hizo una pregunta muy directa, si a los que están en proyectos conviene divulgar o no divulgar. Yo recomendaría primero proteger y luego divulgar, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto y bastante. Porque si vemos el diagrama de tiempos, hay fechas muy importantes y se cuentan hasta los minutos. Los minutos son de alta relevancia. Entonces, primero proteger y luego divulgar, en ese orden. Si no hay protección, esperar a la divulgación. No están peleados. Si están haciendo investigación, digo, si están en entornos donde es más común proteger por publicación de artículos, pero están trabajando en un proyecto de base tecnológica, ambos coincidimos en primero proteger y luego divulgar. Eso son pequeñas buenas prácticas en gestión de la propiedad intelectual. Y también aquí hay un tema. Si ustedes pueden acceder a los servicios de un agente especializado, eso les va a ahorrar mucho tiempo, porque ya tienen los procesos bien estudiados. Eso también es una manera de ahorrar tiempo y dinero. El tema es aquí más bien tener una idea que se pueda cristalizar en algo y que el retorno de la inversión sea claro. Cuando esas partes están resueltas, los gastos se vuelven inversiones. De otro modo son gastos, son pasivos. Perfecto. Perfecto, señor. Algo que también es importante en esta parte comentar es que tanto el Convenio de París y el PCT permiten ingresar solicitudes de patente en otro país al amparo de un derecho de prioridad. No garantizan la obtención de la patente en otros países, ya que estos tratados contemplan que la oficina que hace el examen pues tiene la facultad, de acuerdo a su legislación, de poder pues aplicar sus criterios, ¿no? Entonces, pues si bien el PCT tiene un informe de búsqueda y una opinión de examen preliminar, pues estos solamente sirven de base para llevar a cabo el examen de fondo y nos dan cierta expectativa de éxito, pero hay que defender las patentes en esos países. Hay que ingresar la solicitud, hay que llevar toda la tramitología. ¿Por qué? Porque lo más fácil es que se venza un plazo y que ese trámite pues termine por abandono y sea pues prácticamente imposible de revivir. O sea, imagínense ustedes gastar, no sé, $500,000 en tramitar pues en el extranjero y que de repente pues, por un plazo se les caiga el trámite, ¿no? Entonces esta parte sí requiere ser muy cuidadosos, acercarse a un agente de propiedad intelectual pues ya con experiencia, ya con probada experiencia y que los apoye. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Yo nada más quisiera agradecerles el tiempo que se tomaron para preparar esta presentación que me parece muy adecuada. Ojalá que en un futuro pues muy próximo se pueda replicar, en mi caso con emprendedores de la UAM, porque en efecto, como lo comentaba Azur hace rato, es importante que los chavos lo conozcan sobre propiedades desde el inicio, ¿no? O sea, la mayoría de los casos que luego me toca ver son chavos que inclusive ya están vendiendo, ya están produciendo o están viendo la mano, y aparte ya han sido divulgados en todos lados, y pues las figuras de propiedad de las que se pueden valer, pues la verdad es que
o no las conocen o no les ven la importancia adecuada. Y bueno, en este caso ya vimos las implicaciones de no patentar, ¿no? Y de lo que nos perdemos con no patentando. Entonces, pues solo les quería agradecer y reiterarles también la invitación para replicar esto en la UAM. Oh, pues muchas gracias. Digo, estamos en la disposición de poder ayudar a la universidad. Digo, es mi alma mater y tuvimos la oportunidad también de trabajar en la UAM. Entonces, sí, muchas gracias por la invitación, sin problema. Gracias. Muchas gracias, Elia. Me gustaría hacerle una invitación a todos los que nos están escuchando. Digo, esto en el marco del Día de la Propiedad Intelectual. Todos los que nos están escuchando, que tengan proyectos que quieran proteger, mándenos un mensajito, los vamos a atender, los vamos a escuchar, les vamos a ofrecer este servicio de poder darles lineamientos, buenas prácticas para que ustedes puedan cristalizar esas ideas. La única condición que ponemos es que le den like, ya sea a la página de Protege tu Invento o Innovamotion, y que nos manden un mensajito. Con eso nosotros hacemos una lista, nos ponemos en contacto con ustedes y evaluamos sus casos. Van a recibir retroalimentación de nuestra parte para que puedan cristalizar esas ideas. Perfecto, Muchas pues gracias. Muchas gracias nuevamente a Elia por la invitación. Sí, para nosotros es un gusto poder apoyar a la universidad en ese aspecto. En esta presentación, como puedes ver, pues abarcamos básicamente patentes, pero pues también la podemos amoldar a los criterios que tengas para que sea el contenido, las necesidades de los emprendedores sean atendidas, ya sea desde signos distintivos, diseños e inclusive patentes, porque pues vemos que la universidad tiene pues diferentes áreas, ¿no? Entonces cada una de ellas pues tienen necesidades específicas que pues nos gustaría poder ayudar a resolver. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. A ti y a todos los asistentes. Pues bueno, yo creo que si no tienen algún comentario, alguna pregunta adicional, pues ya vamos a dar por finalizado el evento. Igual si tienen alguna otra duda, bueno, posteriormente pues pueden darle like a nuestras páginas. No sé si tengas la lámina de tus datos de contacto, Jesús, para que las pongas un momento y la puedan anotar. Pues bueno, por nuestra parte es todo. Estamos gustosos de poder apoyarlos en esta parte, en la propiedad intelectual. Pues esperamos que todas las ideas que tengan, pues tomen acción, las validen ante pues el mercado y que pues puedan proteger y que sus emprendimientos sean exitosos. Muchas gracias. Esta etapa que estamos viviendo, todos véanlo como para ejecutar. Todos estamos enfrascados en el mismo problema, entonces tenemos un problema común y pueden surgir diferentes soluciones. Pues muchas gracias. Les doy la invitación a Jonathan Domínguez por este espacio, por ser el moderador, y todos ustedes por estarnos siguiendo en Zoom y también en el Facebook Live. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós, gracias.